Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros en nuestro canal de YouTube Teologuemos o Teologando. Es un canal dedicado a la exposición de las enseñanzas de la palabra de Dios. No es el único canal, por supuesto, hay otros muchos canales y probablemente mejores, está bien, pero bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo, para brindarles a través de este canal también una sana enseñanza de la palabra de Dios. Nos encontramos en esta serie que hemos comenzado recientemente, Imaginadores de la Divinidad. Vimos ya un primer capítulo introductorio y donde en esencia hablamos acerca de que vamos a estar tratando propiamente el tema de la idolatría y específicamente la idolatría desde el punto de vista de la adoración religiosa. Vimos también en ese capítulo introductorio que la idolatría es algo que puede expresarse, manifestarse muy ampliamente, tiene un espectro muy amplio de aplicación y dimos algunos ejemplos en ese capítulo introductorio. No vamos a repetir todo lo que ya vimos en ese capítulo introductorio, pero estamos haciendo un pequeño breve esbozo de ese capítulo para hacer una conexión con el capítulo que vamos a comenzar hoy, que sería el capítulo número 1 del contenido de la serie. Dijimos que son 8 capítulos en total y que este capítulo número 1 del contenido, es decir, el capítulo número 1 de la serie sería el capítulo introductorio y este sería el capítulo número 1 del contenido de la serie. Dijimos que se titulaba Dios no puede ser comparado con imagen alguna. Dios no puede, de ninguna manera, Dios no puede ser comparado con imagen alguna. Vamos a estar leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 40, los versos del 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. Yo estoy leyendo directamente desde mi computadora para ser mucho más breve, no sé, rápido el video, no perder mucho tiempo. Bien, dice allí Isaías 40 del 18 al 25. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Tenía una versión distinta en la mente. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, es decir, madera que no coja polilla, que no coja bicho, que no se la coman los bichos. Una buena madera, escoge una buena madera para que sea algo perdurable, para que la obra de talla que van a hacer con esos materiales pues sea algo duradero, algo perdurable, algo que no se lo coma el comején. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio, o sea, un artesano para hacer la obra. Un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él, es decir, Dios, el Dios verdadero, Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante?
o me compararéis, dice el santo. Cuando comencé leyendo, fui directamente a la última parte de la ascensión esta de Isaías. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué imagen vas a hacer que se parezca a Dios? El mismo texto, de manera muy explícita, te está diciendo: no hay forma de que tú puedas representar a Dios o al mundo espiritual en general. No hay manera, no hay forma alguna. Y toda esa obra de idolatría es abominable delante de Dios. La palabra idolatría tiene que ver con la adoración, veneración u honra de algo conocido como ídolo. O sea, esas imágenes que no son el Dios verdadero. Ídolos, la adoración, veneración, honra de ídolos. Eso es la idolatría. Estamos dando un concepto bastante, digamos, general y muy enfocado en nuestro propósito, o sea, el propósito de nuestro estudio, de nuestra serie, que está hablando de la idolatría como modo religioso de adoración. Recordamos que ya en el capítulo introductorio hablamos de otras formas de idolatría que no vamos a volver a repetir aquí. Vaya al capítulo introductorio, véalo y escúchelo y vea esos detalles también. Cuando hablamos de idolatría, estamos haciendo referencia a una amplia categoría de acciones, actitudes, en fin, que implican adorar, venerar, rendir honores religiosos a objetos, personas o entidades que no son el único Dios verdadero. La adoración ofrecida a un objeto es la forma de idolatría más evidente, la más primitiva, la más fácil de reconocer. La adoración de ídolos es solo una parte de la idolatría, es decir, la fabricación, la construcción de imágenes para representar a Dios o a un dios o a los dioses. Eso es una forma bastante obvia de la idolatría. De la palabra imágenes se deriva también la palabra imaginación. Imágenes, imaginación. Vean la similitud entre estas palabras. O sea, que de donde entendemos que las imágenes fabricadas por los artífices son obra de su imaginación, de lo que ellos consideran o creen que es la forma o la naturaleza de Dios o de los dioses según la cultura de sus pueblos. Por ejemplo, los antiguos egipcios representaban a sus dioses con cuerpos humanos y cabezas de animales. Mientras que, por ejemplo, para los griegos, los dioses eran representados mayoritariamente con formas humanas. Se dan cuenta, según la cultura de cada pueblo, así hacían representación imaginaria con imágenes de lo que ellos creían que eran los dioses. En el Decálogo, en los 10 mandamientos, usted va allí al libro de Éxodo, allí en Éxodo capítulo 20, yo lo tengo ahí en la computadora, pero vamos a buscarlo en la Biblia propiamente. Éxodo capítulo 20, aquí lo tenemos, verso 3, ahí está, dice, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estoy leyendo en la Biblia de la Reforma, que usa la versión de Reina Valera contemporánea. En mi opinión no es la mejor versión, pero es una muy buena Biblia en general. La Reina Valera del 60 la considero una mejor versión, pero bueno, eso es solo un paréntesis. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así dice el Decálogo. Se pueden dar cuenta que Dios hace un resumen de toda la ley resumida en 10 mandamientos. 10 mandamientos, solo 10, de toda la ley. Un resumen, o sea, un resumen muy extractado. Una concentración de lo más
notable, de lo más importante de toda la ley. Y básicamente, ¿con qué comienza Dios en el Decálogo? Hablando en contra de la idolatría, hablando en contra de la fabricación de imágenes para la adoración a Él, o para la adoración en general, o para la representación del mundo espiritual, en fin, negando es decir, diciéndole al pueblo que no practiquen la fabricación de imágenes para la representación divina. No, no, no. Está mal. Dios lo aborrece. Es tanto el aborrecimiento de Dios por esto que comienza prácticamente los 10 mandamientos hablando en contra de la idolatría. Entonces, en el Decálogo se tratan las formas básicas de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante o además de mí. Dice ahí el verso 3. Es un mandamiento de lealtad, un mandamiento que exige lealtad exclusiva y adoración únicamente a Jehová Dios, o sea, al Dios vivo y verdadero. No te harás imagen, dice el verso 4. El verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos. El verso 4 dice, no te harás imágenes, no lo harás, no lo harás. Dios no lo aprueba, Dios lo aborrece, Dios lo condena. Dios condena la idolatría. No te harás imagen delante de mí. No te harás imágenes para honrarlas, para adorarlas, para inclinarte delante de ellas. No lo harás. Una clara exigencia de adoración sin imágenes, sin el empleo de imágenes. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Verso 7. Un mandamiento para honrar en todas las áreas de la vida al Dios cuyo nombre aclamaban y defendían los hebreos, como debían hacerlo como pueblo de Dios. En este caso decimos como pueblo de Dios, que eran en ese momento, ellos eran el pueblo de Dios. Entendemos que hoy la iglesia constituida de judíos creyentes y gentiles creyentes son el pueblo de Dios, pero en aquel momento la iglesia en el mundo era Israel propiamente. Bien, las prácticas de sincretismo religioso constituyen otro ejemplo de idolatría. Este es el caso de los templos que edificó Jeroboam, primer rey del reino de Israel o reino del norte, como se le conoció también, después de la división del Reino Unido de Israel a la muerte de Salomón, cuando Roboam, hijo de Salomón, toma el poder, toma el trono, ocupa el trono de su padre, y producto de sus malas políticas, pues, y eso estaba dentro de los planes de Dios también que así sucediera, pero en la parte humana, sus malas políticas produjo una ruptura de la unión nacional, y las tribus de Israel o tribus del norte se separaron de Judá. Y ahí fue, es decir, en ese momento histórico ocurrió que entonces Jeroboam se levantó como líder o como rey de las tribus del norte, y él edificó unos templos en unos lugares estratégicos en Dan y en Betel, y puso allí unos becerros y le dijo a todos los israelitas del norte: estos son los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. O sea, no a ellos literalmente, sino a sus antepasados. Pero entiéndase que cuando él decía que los sacaron de Egipto, estaba apelando a la historia nacional y haciendo alusión de que esos becerros eran los dioses, eran una representación de los dioses que sacaron a Israel de Egipto. Cuando la liberación de allá al principio del Éxodo, bajo el mando de Moisés, en fin, se dan cuenta la idolatría presente. Así Jeroboam se edificó unos becerros de oro, los colocó en Dan y en Betel, y les dijo esto allí a los israelitas. Eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 28. Otro ejemplo de esa adoración sincrética lo vemos en el tiempo del profeta Elías,
cuando Elías confronta al pueblo de Israel, en este caso a las tribus del norte, al pueblo de Israel, lo confronta en el monte Carmelo durante el reinado de Acab y Jezabel. Eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, los versos 20 al 46. Ahí vemos las palabras de Elías cuando dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea, entre dos opciones. ¿Hasta cuándo estaréis claudicando entre dos ideas? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, entonces vayan en pos de él. O sea, decídanse, o por aquí o por allá, pero no pueden seguir a los dos a la vez. No es posible. Había que definir quién era el Dios verdadero. Ustedes conocen la historia, primero de Reyes, capítulo 18. Allí los profetas de Baal, Elías les propone un reto: traigan un buey, yo también pondré uno, vayan ustedes a construyanse un altar. Elías reedificó el altar de Jehová que había sido abandonado. Elías puso allí una zanja, vertió agua sobre el sacrificio y que el Dios verdadero se muestre. Si Baal es Dios, pues que se muestre. Y si Jehová es Dios, pues que se muestre. El Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio de cada uno, ese sea Dios. Y bueno, ya ustedes conocen la historia. Los sacerdotes de Baal, que eran muchísimos, más de 800, finalmente no lograron nada, a pesar de todos sus ritos y a pesar de que cogieron cuchillos y se sajaban los brazos para sangrar y para ofrecer, en fin, no pasó nada. Pero el Dios de Elías, el Dios de Israel, el verdadero Dios, pues consumió con fuego del cielo la ofrenda, en este caso el sacrificio, el buey que Elías había colocado sobre el altar de Dios en su tiempo. Y pues definitivamente se demostró quién es el Dios verdadero. Es Jehová Dios, es el Dios de la Escritura. En fin, los ídolos no son dioses verdaderos y Dios aborrece la idolatría. Para los cubanos, y digo los cubanos porque bueno, yo soy cubano, y cuando yo escribí este material pues lo hice estando en Cuba, y lo hice en un inicio pensando dirigirme a una audiencia mayoritariamente pues cubana, a personas de mi país. Para los cubanos, pero también para otros pueblos del Caribe y otros pueblos del continente latinoamericano, pues el sincretismo, ese sincretismo religioso se ve mayormente en la fusión, en la mezcla de las religiones católicas romanas y la religión yoruba, la religión de los africanos, donde el cristianismo católico romano, que de cristianismo no tiene nada ya, porque ya es prácticamente es en realidad una religión sincrética e idólatra, una religión sincrética e idólatra. Eso es lo que es el catolicismo romano. De cristianismo solo tiene un nombre ahí supuesto, pero no es real cristianismo. Pues esa mezcla de el santoral católico con las deidades de la religión yoruba, en este caso, o la religión de los pueblos indígenas de los pueblos del continente latinoamericano. En fin, ahí se ve ese sincretismo, donde este cristianismo católico en sí mismo ya es una religión idólatra, se mezcla con la religión de los africanos, estos hombres que fueron traídos como esclavos durante la colonización de España, mayormente de España, en América. Pues trajeron a estos hombres africanos, y la mezcla de las religiones de ellos con el catolicismo, porque a estos africanos les obligaron a adoptar la religión católica romana, el cristianismo de los conquistadores europeos. El resultado de esa conversión forzosa fue que los africanos, pues imaginariamente, colocaron detrás del santoral católico, detrás de cada santo católico, pues ellos colocaron a una deidad de su religión. Y así, por ejemplo, el San Lázaro de los católicos, para los yoruba es Babalu Aye.
y así, Santa Bárbara, Changó, y en fin, tienen una mezcla ahí, y así se ha convertido pues la religión sincrética que se expresa en Cuba mayoritariamente, pero bueno, supongo que también en otros países del Caribe y en Latinoamérica igualmente. La idolatría, la idolatría incluye confiar en el poder militar, en el poder político, en el poder económico, más que en Dios. Les dejo de tarea que busquen algunos versículos para ustedes, para que ustedes los lean también. Isaías capítulo 31, verso 1. Confiar en la obra de nuestras manos más que en Dios. Jeremías capítulo 25, verso 7. Ofrecer a Dios sacrificios inaceptables. Eso lo vemos en Malaquías capítulo 1, versos 6 al 8. Cuando uno ora, ayuna o da limosna, presta ayuda a los pobres, pero lo hace para ser visto de los demás hombres y para ser alabados y honrados por esos hombres, pues eso constituye una forma de idolatría. En la avaricia del dinero, de las riquezas materiales, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 5. En todas estas esferas vemos manifestación de la idolatría. Como podemos ver, el tema de la idolatría puede ser tratado muy ampliamente. Claro que, como ya hemos dicho, con la presente obra, con nuestra serie, con este estudio, pues no pretendemos abarcar este tema hasta la saciedad, pues sería extremadamente extenso o innecesariamente extenso. Nos vamos a enfocar más bien en esa cuestión religiosa, propiamente en esa cuestión de adoración, veneración, en fin, en esa fabricación de imágenes, de ídolos para representar a Dios, para representar el mundo espiritual. Nos vamos a enfocar un poco más en ese asunto, pero podemos ver que la idolatría tiene una amplia arista de manifestación. Entonces, tampoco no es propósito de nuestro estudio indagar en todas las formas de idolatría que se ha practicado en cada pueblo del mundo a lo largo de la historia humana. Definitivamente no vamos a entrar en esa amplia arista. Simplemente se persigue hacer una exposición lo más clara posible de qué es en esencia la idolatría y cómo esa forma equivocada de adoración aleja a los hombres de Dios, o sea, del verdadero Dios. Por más sinceros y por más bien intencionados que estos sean. No importa si estás practicando la idolatría, pero tú tienes un corazón bueno desde un punto de vista humanamente hablando, es decir, no, se considera una buena persona que quiere hacerle bien a los demás, que quiere incluso emplear su forma de religión para hacer el bien para otros. No estamos, digamos que juzgando las buenas intenciones que tú tengas, no estamos juzgando eso exactamente, pero sí estamos viendo cómo a la luz de la revelación de Dios, esa forma de adoración idolátrica es errónea, es equivocada, es inaceptable, es condenable y Dios la aborrece. La aborrece por completo, independientemente de tus buenas intenciones. Yo entiendo y conozco incluso, porque sí los conozco, personas de buenas intenciones, pero esa religión está mal. Está mal porque Dios dice que está mal. No es porque yo diga que está mal, es que Dios dice que está mal. No, porque a Ociel no le gusta. No, evidentemente a mí no me gusta, pero no es porque a mí no me guste. Es porque a Dios no le gusta. Es porque Dios no la recibe. Es porque a Dios no le agrada. Es porque Dios está abiertamente y directamente, claramente, objetivamente en contra de esa manifestación religiosa. O sea, tus buenas intenciones no te van a librar el día del juicio. El día del juicio que todos tendremos que comparecer ante Dios para dar cuentas de lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. Ese día tus buenas intenciones no te van a librar del juicio de Dios,
por haber practicado la idolatría, porque Dios claramente está diciendo que no lo acepta. Dios no acepta y no aceptará nunca esa forma de manifestación, de expresión religiosa, de devoción religiosa. Dios no lo va a aceptar. Dios no va a aceptar eso. Y lo ha dicho claramente. Dijimos anteriormente, no me quiero extender demasiado, pero repito otra vez, cuando vimos el ejemplo del decálogo, la esencia de toda la ley resumida en solo 10 mandamientos, y prácticamente al principio del decálogo Dios comienza hablando acerca de la idolatría y de cómo Él está en contra de esa práctica, y te está diciendo: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. Dios no está de acuerdo con eso. No hay forma que tú puedas presentarte delante de Dios y justificarte de alguna manera. No tienes justificación ninguna. Independientemente de tus buenas intenciones. Yo puedo entender tus buenas intenciones, pero no soy yo quien te va a juzgar. No soy yo quien te va a juzgar. Te va a juzgar el Dios creador del universo, que dice que no está de acuerdo con eso. Simplemente. No hay mucho más que abordar al respecto. Simplemente está mal porque Dios dice que está mal y Dios no lo acepta. En fin, vamos a continuar. Como podemos ver, el tema de la idolatría puede ser tratado muy ampliamente. Ok, ya dijimos esto. No importa cuán bienaventurados, bien intencionados, vuelvo yo con bienaventurado, tengo esa palabra en la mente. No importa cuán sinceros y cuán bien intencionados sean los hombres que practiquen este tipo de religión, no es aceptable. Si Dios nunca se hubiese revelado, si Dios nunca se hubiese dado a conocer, entonces ciertamente la idolatría sería la única forma de expresar nuestra devoción por ese Dios sobrenatural al cual no conoceríamos y no nos quedaría de otra. No tendríamos otra opción. Dios se muestra a través de la creación, o sea, la creación hace evidente que Dios existe, pero si Dios no se hubiera revelado nunca de manera, digamos, de una manera personal, pues nosotros como que no nos quedarían muchas opciones, porque la creación es una manifestación de la existencia de Dios. O sea, la creación dice que Dios existe, pero no te dice mucho más allá. Te deja saber que este Dios tiene que ser poderoso, te deja saber que este Dios tiene que ser sabio, te deja saber que este Dios tiene, digamos, cierta inclinación, vamos a decirlo así, hacia la bondad y hacia la belleza, porque lo vemos reflejado en la creación, evidentemente, pero no sabríamos mucho más allá. ¿Quién es este Dios? ¿Con quién es? ¿Cómo conocerlo? En fin, la idolatría sería en ese caso pues la única forma en que el hombre pudiera expresar de alguna manera su admiración, su devoción por ese Dios que evidentemente existe, pero que no tenemos forma de conocerlo. Pero Dios sí se ha revelado. Dios sí se ha revelado. Y eso deja sin excusa a todos los idólatras. Deja sin excusa a todos los que practican la idolatría. No tienes excusa, Dios se ha revelado. Entonces, Dios sí se reveló. Se dio a conocer por medio de las escrituras, y por medio de la encarnación en nuestro Señor Jesucristo. En estas dos formas, vamos a decirlo así, Dios se ha revelado a través de las enseñanzas contenidas en las páginas de la Escritura, o sea, de la Biblia, y en la persona del Señor Jesucristo. Dios se dio a conocer a los hombres de una manera que podemos tener su voluntad claramente definida y personalmente en nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay excusa para la práctica de la idolatría. En esa revelación, Dios nos ha dejado saber que Él es espíritu,
como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, que Dios es invisible, como lo dice el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, y además Dios nos ordenó en su palabra que no hiciéramos ninguna imagen para representarlo, porque si Dios es espíritu y además es invisible, ¿qué imagen vas a hacer para representarlo? Como lo vimos ya al principio de nuestro capítulo cuando leímos al profeta Isaías. ¿Qué imagen me compondréis? ¿Qué imagen me vas a hacer? Si Dios es espíritu y si Dios es invisible, ¿qué imagen vas a hacer para decir Dios se parece a esto? Dios no se parece a eso. A eso que sea la imagen que te imagines, la imagen que tú tengas, lo que sea el muñeco que tengas detrás de la pared, no sé. Dios no se parece a eso. Dios no es como eso. ¿Qué te hace pensar que Dios se parece a eso? Dios no es así. Entonces no te harás imágenes, porque Dios ya lo dijo. ¿Qué forma de imagen le podremos dar a Dios que se parezca a Él? No hay manera, no hay forma. Los seres humanos tenemos la tendencia a usar la imaginación para recrear en nuestras mentes una forma de las cosas que no conocemos o que no podemos ver y hacerlas como que visibles en nuestra imaginación por medio de imágenes, o sea, de la creación de imágenes mentales dentro de nuestra mente para tener una idea de esas cosas, pero generalmente terminan siendo representadas a través de las artes plásticas, ya sea el dibujo, la pintura, esculturas o el cine, en fin, de alguna manera que se pueda representar gráfica y visualmente. Esa es la tendencia humana. Y luego popularizamos esas imágenes para ponerla en el resto de la sociedad y crear así una especie de imaginario popular, una especie de canonización en la imaginación de la mayoría del pueblo. De modo que cuando se hable de Dios o del mundo espiritual, enseguida salta a la mente esa imagen previamente diseñada, compuesta, enseñada, hecha visible en la imaginación de los hombres. Así comenzamos a pensar en Dios ya no basados, ya no apoyados en su revelación, ahí en su palabra, sino en esa proyección, en esa imagen, en ese ídolo creado en nuestra imaginación. Eso es idolatría. Un ejemplo de esto es las caricaturas donde el diablo es representado como un hombre delgado, alto, bien peinado, con un traje elegante, un bigote largo y fino, de piel roja por el intenso calor del infierno donde se supone que es su morada o su residencia, con una cola que termina con punta de flecha y en algunos casos con alas de murciélago o un tridente en la mano. Caricaturas del mundo espiritual. Y Dios es representado como un viejito bueno, gordiflón, de barba y pelo blanco, allí en un trono sobre una nube, con una aureola en la cabeza. En fin, una forma de caricatura que intenta representar a Dios y al mundo espiritual en general. De modo que cuando las personas oyen hablar de Dios, pues salta a la mente esa imagen. Cuando oyen hablar del diablo, salta a la mente esa otra imagen, una imagen de caricatura. De modo que eso rebaja pero muchísimo el valor tanto de Dios como de los seres espirituales, como del mundo espiritual, de modo que las personas terminan haciendo más burla de ese mundo espiritual y más burla de Dios, porque se imaginan a Dios así, como ese viejito gordiflón, buena gente, que estamos aquí para... No importa, dale, todo está bien. Y el diablo como un tipo elegante, fino. Se dan cuenta que es solo una caricatura, pero esa no es la realidad. Eso es la creación de una imagen mental
que engaña a los hombres y los mantiene presos de la oscuridad, de la ignorancia. Por eso la idolatría es perversa, porque no acerca al hombre al conocimiento de Dios, lo aleja de Dios y lo mantiene en esa oscuridad espiritual, en esa, en esa ignorancia que finalmente lo conducirá a su propia condenación. La idolatría es perversa. En fin, entonces, definitivamente, Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios que derramará su ira, la ira de su justicia sobre toda forma de idolatría. Los hombres se empeñan en ver a Dios como un viejito bueno que no castigará el pecado, pero Dios sí castigará el pecado. Y todavía hay personas que se empeñan en querer seguir adorando a Dios, sirviendo y rindiendo honores a una piedra. Espero que este estudio de hoy te haga reflexionar y entiendas la necesidad que tienes de salir de la idolatría y de darte cuenta de que la fabricación de imágenes no es aceptable delante de Dios. No es aceptable delante de Dios. Dios te bendiga y te espero en un próximo video.